los humanos son curiosos por naturaleza. A lo largo de la historia han respondido a varias cuestiones gracias a esta curiosidad. Una cuestión aún vigente es el origen de la vida, por lo tanto, el origen del hombre. Ha habido muchas teorías e hipótesis que tratan de explicar el origen de este, tales como el fijismo, el creacionismo o el catastrofismo. También la ciencia ha hecho sus aportaciones, tal como la evolución, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Más que los biólogos, los que trataron de darle explicación a la teoría moderna de la evolución. El escocés James Hutton, por ejemplo, explicó la evolución mediante los procesos lentos y graduales del universo, a través del viento, el clima y el fluir del agua. Procesos que actualmente tienen acción en el mundo. La teoría de Hutton fue una de las más importantes para desarrollar la teoría de la evolución biológica. Fue a conocer en 1788 y existen 3 razones por las cuales fue la más importante. La primera razón fue que implicaba que la Tierra era una larga historia, idea nueva para los científicos del siglo XVI, ya que los teólogos de la Biblia pensaban que la Tierra tenía una historia de 6000 años, nada más, mientras que los discípulos de Anaximandro tenían la idea de que era infinitamente larga en historia. Segunda razón importante, el uniformismo afirmaba que el cambio es el curso normal de los acontecimientos, dejando atrás la idea estática que se creía en el siglo XVI. Tercera razón importante, el uniformismo creía que había otras alternativas además de la Biblia en busca de la teoría de la evolución biológica. Durante el siglo XVII se reconoció la idea de los fósiles y se retomó mediante 2 científicos. El anatomista y naturalista danés Nicolás Steno trató de entender la naturaleza y los procesos mediante los cuales se forman los fósiles a través de las disecciones, arribando a la conclusión de que los fósiles eran plantas y animales que habían sido arrastrados en la época del diluvio universal. Este pensamiento justificaba que se hayan encontrado organismos marinos en zonas montañosas. Y Robert Hooke arribó a una conclusión similar. Esto llevó a construir la historia de los organismos a través de la historia de la Tierra, más que por una mera catalogación de rocas. El catastrofismo es una teoría propuesta por Joseph Cuvier, la cual propone que la Tierra sufrió cambios climáticos como erupciones volcánicas, ciclones, diluvios, y que estos cambios climáticos destruyeron la vida y los animales. Posteriormente, por intervención divina, estos animales suplantaron a los lugares existentes ocupados por los otros para formar la vida en la Tierra. El primer científico moderno que elaboró una serie de teorías explicativas acerca de la evolución fue el francés Lamarck, quien en 1801 propuso que todas las especies, incluyendo al Homo habilis, provienen de otras especies más antiguas. Lamarck, a diferencia de los científicos de su época, se dedicó exhaustivamente al estudio y la clasificación de los invertebrados, incluyendo los actuales y los restos fósiles. Lamarck notó que las rocas más antiguas contenían en general fósiles con formas de vida más simple. A partir de esto, propuso que las formas más complejas habían surgido de las formas más simples, ya que habían pasado por un proceso de transformación progresiva. De acuerdo con sus hipótesis, esta transformación depende de 3 factores: cambios ambientales, sentimiento interior, ley del uso y desuso de los órganos y teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. La teoría de la evolución fue propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX. Esta teoría dice que los animales han ido evolucionando conforme a las necesidades que han tenido, tales como supervivencia o alimentación. A bordo del Beagle, durante 5 años Charles Darwin visitó diferentes lugares, tales como las Islas Galápagos y Sudamérica.
En esos lugares encontró especies como los pinzones, los cuales tenían diferencias en los picos dependiendo de su alimentación. Con el paso del tiempo, también encontró que los caballos habían tenido dedos en lugar de pezuñas. Esto señala que dependiendo de las necesidades que estos tuvieron, fueron evolucionando. Es así como se origina la teoría de la evolución del hombre. En esta se menciona que el hombre ha ido modificándose anatómicamente y por lo tanto ha adquirido habilidades, tales como la siembra y la creación de herramientas y la caza. Pertenecen al grupo de los homínidos, aparte de ser mamíferos y primates. Los cambios evolutivos que se han dado en los primates son los cambios en la estructura anatómica de brazos y manos, además de una prolongación del cuidado de las crías y una postura más vertical en la espalda. Estas líneas de la evolución de los primates pueden dividirse en dos grupos principales, la de los prosimios que aparecieron más de 55 millones de años y los artrópodos que aparecieron hace más de 40 millones de años. Los artrópodos se dividen en dos linajes principales, los monos del Nuevo Mundo y los monos del Viejo Mundo. Los del Viejo Mundo pueden definirse también como catorrinos y entre ellos están los humanos, los antrópodos y los fósiles de catorrinos más actuales. Conforman el grupo también de los homínidos, los humanos. Una de las principales características del linaje de los homínidos era una espalda más recta y un cerebro con mayor proporción al tamaño corporal. El linaje homínido comprende a los seres humanos, a los fósiles encontrados del género Homo y a los Australopithecus, entre otros. Surge hace 150.000 años en África. Los hallazgos fueron encontrados en Etiopía. Investigadores hablan que estos primeros Homo sapiens tenían rasgos morfológicos iguales a las de las personas actuales. La similitud que son considerados los primeros en poseer un esqueleto anatómicamente moderno, pero también tienen rasgos específicos que los paleontólogos interpretan como consecuencia de su forma de vida. La tecnología alcanza su máximo esplendor con el Homo sapiens, teniendo innovaciones tecnológicas en la cerámica, la metalurgia y la piedra pulida. Comenzó la domesticación de plantas y animales. En cuanto a su cultura, fue muy diversa. Un ejemplo claro de esto es el arte, las creencias funerarias y los adornos personales. Se va produciendo un abandono de las costumbres nómadas en favor de un mayor grado de sedentarismo. A continuación, hablaremos acerca del Australopithecus anamensis. Este fue un homínido muy primitivo, ya que habitó en los territorios de Kenia alrededor de los años 4.9 millones y 3.9 millones de años antes de Cristo. Este homínido presentaba rasgos fisiológicos muy parecidos a los de un simio, ya que presentaba molares muy anchos con esmalte muy grueso. En 1974, un paleoantropólogo llamado Donald Johanson descubriría un fósil que realmente sería el más completo de todos los que han encontrado, ya que contendría el 40% de su esqueleto. Y bueno, este fósil lo llamaron Lucy, ya que en ese campamento en donde estaban excavando, uno de los ayudantes de este paleoantropólogo puso la canción de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Entonces, este homínido después sería descubierto como Australopithecus afarensis y que aproximadamente vivió entre los años 3.9 millones y 2.7 millones de años. Después vendría el Australopithecus bareilles, que ha sido el único encontrado fuera de África Oriental y recibe el nombre
por la región en la que se encontró, cerca de Chad. Y este homínido vivió aproximadamente entre el 4 y 3.2 millones de años. Posteriormente evolucionaría y se convertiría en el Australopithecus africanus, que tendría el cráneo más globular con mayor capacidad cerebral y aproximadamente estaría viviendo entre los 3 y 2.5 millones de años. Después el Australopithecus gardi tendría mucho más capacidad cerebral y sobre todo sus características fisiológicas se volverían mucho más finas. Y bueno, también ya empezaría a mandibular algunas herramientas muy pequeñas, pero ya empezaría y estaría viviendo aproximadamente entre los 2.5 millones de años. Posteriormente se evolucionaría y se convertiría en el Australopithecus sediba, que es una mezcla de... Y bueno, también ya empezaría a mandibular algunas herramientas muy pequeñas, pero ya empezaría y estaría viviendo aproximadamente entre los 2.5 millones de años. Posteriormente se evolucionaría y se convertiría en el Australopithecus sediba, que es una mezcla de años. Posteriormente se evolucionaría y se convertiría en el Australopithecus sediba, que es una mezcla de características que lo acercan un poco al Homo. Homo habilis es la especie más antigua que se conoce, pues en el registro de fósiles aparece desde hace 2 millones de años. Del mismo modo que los humanos actuales y que los australopitecinos, los Homo habilis caminaban erectos y también poseían 2 morales con cúspides en el frente. Tienen más en común con los seres humanos que con los australopitecinos. Lo que tienen en común es que los dos aprendieron a construir herramientas. En eso se basaron para hallar los fósiles como los cráneos y los fósiles de herramientas que ellos utilizaban. Además, otra de las características que los hacía parecerse más a los humanos era que poseían un cerebro más grande. Esto también fue verificado por los fósiles encontrados. Es posible que Homo habilis no haya sido el único encontrado en América. Tal vez existió otro Homo. Otra de las ramas que se encontró aparte del Homo habilis fue el Homo rudolfensis, quien pudo haber poseído particularmente algunas de las mismas características que el Homo habilis. Además de pertenecer a otra de las ramas de los homínidos, ya que la característica de construir armas se le debe al Homo habilis, este puede llegar a ser considerado como uno de los primeros humanos más semejantes a los humanos que viven hoy en día en el mundo. Además, las diferencias que poseía el Homo habilis con los seres humanos pueden compensarse si hoy se considera que entre los seres humanos también existen gran diversidad de cualidades y diferencias. Su cráneo era amplio y alargado, tenía rasgos resistentes al clima frío y medía en promedio 1.65 metros. Su cerebro era igual o más grande que el del hombre moderno. Vivían en grupos organizados, alrededor de 30 miembros por grupo. El Homo sapiens y el Homo neanderthalis comparten 99.5% de su genoma. Sobre el origen de los humanos modernos, tal vez la pregunta más intrigante de todas es ¿cuándo se originó el Homo sapiens? El hecho de que los fósiles de distintas especies de Homo se hayan encontrado no solo en África, sino también en Asia y Europa, se interpretó de dos maneras alternativas que dieron origen a dos hipótesis sobre la evolución
del hombre moderno. Un grupo de antropólogos que considera a Homo erectus como el ancestro de Homo sapiens propuso el llamado modelo del candelabro o multirregional. Y bueno, con los datos obtenidos construyeron un árbol evolutivo del ADN mitocondrial y los resultados partieron de que en la base del árbol había un solo antecesor común, me refiero al árbol genealógico del ADN, que popularmente se conoció como Eva mitocondrial. Esto significa que una única mujer de la cual hemos descendido todos nosotros partió una población que estaba constituida quizás por varios miles de individuos. Por azar, solo se transmitió un único conjunto de genes mitocondriales pertenecientes a la hembra metafóricamente llamada Eva mitocondrial. Y bueno, el resto de los linajes del ADN mitocondrial presentes en esa población original se habrían extinguido. Y bueno, el segundo hallazgo fue el reloj molecular, que indicó que esta Eva había vivido hace solo unos 200.000 años, con un error de más o menos 50.000 años. También sugirió que el grupo fundador vivió en África. La lógica que sustenta esta afirmación es que la población africana presenta una variabilidad mayor que las otras, lo cual indica que ha existido durante más tiempo. Y un último hallazgo fue que el grado de variación entre los grupos no africanos indica que las poblaciones fundadoras originales habían dejado África hace poco más de 100.000 años y no existe evidencia de ninguna introducción de nuevo ADN mitocondrial en las poblaciones que permanecieron en África o en aquellas que colonizaron los otros continentes. Y estos hallazgos sugieren que toda nuestra especie desciende de una única población de Homo sapiens que se originó en África hace unos 200.000 años y que comenzó a migrar a través de Asia y Europa hace alrededor de 100.000 años, reemplazando en su avance a todas las poblaciones de homínidos previamente establecidas. El impacto de estos nuevos hallazgos puede interpretarse de diversas maneras. Y bueno, para finalizar, es necesario plantear que desde sus comienzos el estudio de la historia de la evolución humana nos ha obligado no solo a mirar los huesos secos de nuestros antepasados, sino también a examinar lo que significa ser humano, según la interpretación que se haga del pasado y la visión que se tenga del presente, y que puede plantearse desde un contexto histórico